Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a lo que se van sumando. Estamos prácticamente en nuestra penúltima clase de esta parte del año. ¿Me confirman por el chat, por favor, si me están escuchando bien, si están viendo la pantalla? Sí, se ve perfecto y se escucha bien. Ok, bueno, muchas gracias. Bien, gente, voy a compartir, para no ir demorándonos mucho, voy a compartir por el chat. Después la tutora va a compartir en el aula también el trabajo práctico de este último trabajo práctico que vamos a hacer. Lo vamos a hacer entre todos para que no haya demoras, ¿no? Bien. Ya lo estoy compartiendo por el chat. Ya lo estoy compartiendo por el chat. Denme un segundito. Voy a pasarle un archivo comprimido con este trabajo práctico. Ahí se está pasando. Unos minutitos y se termina de pasar. En esta carpeta, en este zip que le estoy pasando, vamos a tener el enunciado. Ya lo voy a leer el enunciado. También vamos a tener una carpetita con imágenes que vamos a utilizar. Vamos a tener también el JavaScript y el CSS de Materialize, por si quieren utilizar Materialize. Si no, también pueden utilizar Bootstrap. Eso es a gusto y piacere de cada uno. Pero ya les facilita un poquito la vida pasándole todo el CSS y el JavaScript de ese marco de trabajo, de ese framework. También me tomé el trabajo de pasarle un par de imágenes que vamos a utilizar para este TP. Este es el último trabajo. Ahí se terminó de pasar, así que ya lo pueden descargar. Lo pueden descargar y lo abren directamente, descomprimen la carpeta y arrastran la carpeta y la sueltan adentro del Visual Studio Code, y automáticamente ya se le va a abrir el marco de trabajo para que comencemos a trabajar. Bien, vamos a ver de qué se trata este último trabajo práctico que vamos a hacer, que es un voto electrónico. ¿Ah? Bien, voy a abrir el enunciado. Un segundito. Voy a compartir. Bueno, acá tenemos, estoy compartiendo por pantalla el enunciado del voto electrónico. Espero que lo hayan descargado. Les recuerdo que está en el chat para descargarlo. Si no, después se va a subir a la carpeta compartida del aula, ¿no es cierto? Perdón, Sergio, yo ya lo compartí. Sí. Por las dudas, si alguien no puede, yo también ya lo compartí en el Drive. Ok, muchas gracias. Entonces, también, si lo quieren descargar del chat, si no, también automáticamente pueden entrar al aula compartida, que allí tienen en la clase de hoy para descargar el zip con este último trabajo práctico que vamos a realizar. Bien, ¿de qué se trata este último trabajo práctico? Es un trabajo práctico final de front-end, ¿no es cierto? Yo, lamentablemente, el autocorrector me puso front-end, pero es front-end. Después voy a ver si algún día lo corrijo, pues ya se imprimió el PDF así. Pero bueno, la historia es que es un sistema de votación electrónica. ¿Ah? ¿Qué es un sistema de votación electrónica? Yo les voy a mostrar algo a ustedes. Es esto. Voy a enfocar a la cámara. Como ven acá, esto es un sistema de votación. Esto en realidad es semi-electrónico, no es electrónico, pero es parecido a esto, ¿no? Es decir, ustedes tienen que votar, por ejemplo, a un cierto partido político. Pueden marcar el casillero si quieren votar a todo este partido. Si no quieren votar a todo el partido y solamente a los intendentes, al gobernador, etc., pueden marcar los casilleros por separado. Esa es la idea, ¿no es cierto?, inicial de lo que es un voto electrónico. Entonces,
lo que vamos a hacer es un sistema que facilite un poquito la vida a la hora de hacer el recuento. Directamente el usuario va a seleccionar el casillero de lo que quiere votar, del partido político que quiere votar. Y en el caso que no quiera seleccionar todo el partido, todos los candidatos de ese partido, puede seleccionar por separado el intendente, el gobernador, etc., ¿no? Eso ya le voy a mostrar un ejemplo para que lo entiendan mejor. Entonces, ¿de qué dice nuestro trabajo práctico? Es un sistema de votación electrónica, codificar un sistema en HTML, CSS y JavaScript que permita la carga de votos electrónicos para un comicio de presidente, gobernador e intendente, y que incluya al menos 3 partidos políticos. Pueden ser más si ustedes se animan y quieren incluir más partidos políticos, no hay problema. Yo como mínimo les pido que incluyan por lo menos 3. Con eso ya estaríamos más o menos suficiente. Menos no, porque no tiene sentido si hay un blanco y un negro. O sea, la idea es que por lo menos haya 3 para elegir entre 3 partidos de quién van a salir los candidatos ganadores, ¿no? Bien, el sistema deberá emitir una alerta cuando un voto se haya efectuado de manera satisfactoria, es decir, cuando se utiliza el sistema, se eligió a tal candidato y demás, sale un cartelito diciendo el voto ha sido emitido de manera satisfactoria, o en el caso que seleccionen mal los casilleros, también saldría una alerta indicando que el voto ha sido efectuado de manera incorrecta, ¿no? Esa sería la idea. Deberá contar, ¿no es cierto?, o impedir que se seleccione más de un campo del mismo tipo. Por ejemplo, tendría que impedir que un usuario que use un sistema no seleccione varios casilleros. Por ejemplo, si está votando a un presidente, no seleccione 2 candidatos a presidente, ¿no? Tendría que seleccionar uno solo y no los otros. Deberá contar con un botón que permita realizar el recuento final de votos e incluya el recuento de votos que hayan sido en blanco, como así un botón de limpieza en el caso que se haya seleccionado mal el candidato. Bien, puede ser que algún elector, o sea, pues venga alguna persona a votar y en el sistema no quiera votar a nadie. Entonces directamente no vota a nadie, aprieta el botón votar y se vota en blanco, ¿no es cierto? Se sumaría un voto en blanco para la elección. Es una opción más que hay que tener en cuenta, ¿no? Ten en cuenta eso, que en un voto electrónico también, si no quiere seleccionar nada el usuario, está votando en blanco. Bien, el programa, la programación de la estética CSS, el sistema web podrá hacer a elección. A esto me refiero con que podrá ser de Materialize o podría ser de Bootstrap. Eso es a gusto de cada uno de ustedes. Yo particularmente estoy facilitando aquí el CSS de Materialize, pero lo pueden hacer con Bootstrap también. Y la idea es que sea responsive, ¿no es cierto? Es decir, que sea redimensionable. Eso sería, ¿no es cierto?, la frutilla de la torta del sistema. Pero ahí nos estamos enfocando mucho más en la estética. Simplemente hoy por lo menos vamos a empezar con la programación, ¿no? Con el esquema, con el patrón básico del sistema. Y luego, ya para la última clase, vamos a ver si le podemos dar el toque final de lo que tiene que ver con la lógica del programa, ¿no? Con el JavaScript, que es lo más complicado. Para darnos una idea, este sistema va a ser algo similar a lo que vimos en el último práctico, que teníamos una ABM, ¿no? Una alta, baja y modificación. Nada más que acá simplemente no va a haber una ABM, no se va a poder editar los votos, ni mucho menos, sino simplemente se va a llevar un recuento de lo que se votó. Nada más. Entonces, esa es la idea de este trabajo práctico final. Con esto, gente, ustedes lo terminan este trabajo práctico, lo vamos a tratar de hacer entre todos para que no quede pendiente, ¿no? Y con esto estarían terminando esta primera parte del curso de Full Stack, con el cual ya tendrían su primer certificado, tengan en cuenta eso, ¿no? Bien, bueno, este sería el enunciado. Vamos a compartir nuevamente la otra pantalla. Acá tenemos nuevamente la otra pantalla. Y voy a mostrarles. Les voy a mostrar aquí un bosquejo, mockup, que sería en inglés, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar. Cuando le hablan de mockup, están hablando de un bosquejo, son sinónimos. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo quedaría el sistema. Ustedes lo pueden cambiar también.
Yo simplemente hoy me tomé el trabajo de hacer un bosquejo para que sea más fácil guiarnos a la hora de programar el sistema, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos que empezar a programar un sistema desde cero, no tenemos ni idea por dónde arrancar. Entonces, lo bueno es empezar con un bosquejo, ¿no? Es decir, con por lo menos un gráfico rudimentario, aunque sea a mano alzada en un papel y lápiz, de cómo va a ser nuestro sitio. Así que les muestro cómo quedó el que yo diseñé. Bien, acá lo voy a mostrar. Entonces dice, voto elecciones 2023. No sé, seleccione su partido de su elección. Entonces yo acá hice un ejemplo con 3 partidos. Entonces puse solamente 3 partidos y limpio, ¿no es cierto? La idea es que uno, por ejemplo, pueda votar la lista completa. Si el usuario selecciona en la columna de lista completa, está votando tanto por ese partido, está votando al presidente, al gobernador y al intendente. Si no quiere votar la lista completa del partido, puede votar por separado. Por ejemplo, puede votar el partido de Juntos por el Cambio a presidente, a gobernador, por ejemplo, a Unión por la Patria, y a Libertad Avanza como intendente. Eso sería válido también, ¿no? Aprieta el botón votar y se suma un voto, digamos, más. Luego de que se termina de votar, se tiene que limpiar nuevamente la pantalla. Viene otro elector y bueno, vota lista completa, por ejemplo, a la Cristina. Bueno, votar candidato. Listo, se sumó un voto, se tiene que limpiar la pantalla y haberse sumado, ¿no es cierto?, un voto a la lista completa de Unión por la Patria, o sea, presidente, gobernador e intendente. Puede ser que venga un elector y solamente elija presidente a Milei y al resto nada. No quiera gobernador, ni intendente, ni nada. Entonces, al apretar votar, candidato, se sumaría un voto como presidente a la Libertad Avanza, o sea, Milei, y no tendría votos ni gobernador ni intendente, serían votos en blanco. ¿Está? Bueno, entonces nuestro sistema tiene que funcionar de esa manera. Tiene que permitir que el usuario pueda votar la lista completa, o sea, presidente, gobernador e intendente para el mismo partido, pueda votar de manera separada, ¿no es cierto?, a los electores, a los presidentes, gobernador e intendente, ¿no es cierto?, del partido que quiera, sin repetir. No tiene que permitirle, por ejemplo, esto como es un bosquejo sí se permite, ¿no? Pero no tendría que permitir, por ejemplo, que si quiere listar, por ejemplo, lista completa de Macri, no le permita votar, por ejemplo, a la Cristina y a Milei también. Ya una vez que hizo esto, automáticamente le tiene que impedir votar a los otros. ¿Tá? También, si vota presidente a Macri, no tiene que permitirle votar, por ejemplo, a la Cristina o a Milei. Eso no podría ser, se tendría que bloquear eso, es decir, impedir que eso suceda. Podrían votar, por ejemplo, otras cosas, pero no podría votar, por ejemplo, no le tendría que permitir votar otro que no tenga en la misma columna. ¿Tá? Bien. Estoy hablando del sistema, por eso que hablaba de que sean por lo menos 3 partidos, porque como ven ustedes, si tenemos que analizar la lógica de este programa, es bastante rebuscado. Parece simple, pero no lo es tanto. Es decir, no solamente se trata de saber a quién se votó, sino también, aparte de quién se votó, se sumen, ¿no es cierto?, todos los otros votos, en el caso que sean votos separados, ¿no? Tengan en cuenta eso. Bueno, una vez que se terminó de votar, vino el último elector y votó, entonces se aprieta, bueno, el limpiar, lo único que hace es limpiar los errores que haya, ¿no es cierto? Y una vez que se terminó de votar, la idea es que este sistema aprieto el botón finalizar y me aparezca esta tabla final de recuentos. Yo aprieto el botón finalizar y me tendría que aparecer esta tabla que está aquí al final. Yo la diseñé de esta manera, ustedes la pueden diseñar de otra si quieren. Nosotros lo vamos a plantear de esta forma básica, ¿no? En donde tenemos, ¿no es cierto?, el nombre de los partidos políticos, Juntos, Unión, La Libertad, en blanco. Recuerden que en blanco también cuenta. Y cuántos votos hay para cada uno de esos partidos, cuánto hay para gobernador y cuánto hay para presidente, ¿no?
viendo los totales y tendría que coincidir los totales. Ese sería el sistema que tendríamos que realizar. ¿Tá? Hoy nos vamos a enfocar en la parte más que nada front-end, es decir, vamos a hacer todo esto que estamos viendo y ya para la próxima clase vamos a tratar de trabajar, si podemos, hoy vamos a arrancar, pero es muy probable que trabajemos, lo terminemos recién para la próxima, porque tenemos que trabajar toda esa lógica que recién le estaba comentando, que es bastante en sí elaborada, ¿no? No es tan sencilla. Imagínense ustedes que tengan 20 partidos políticos y esto sería cada vez más rebuscado. Pero por eso solamente con que hagamos con 3 está todo bien. En la carpetita compartida que le pasé en el zip, ustedes tienen las imágenes estas. O sea, ya cuando descomprimen el proyecto ya lo arrastran y lo sueltan dentro del Visual Studio Code y ya van a tener las imágenes y todo con las que vamos a trabajar para que sea lo más parecido a esto que estoy presentando acá como bosquejo. ¿Está? Entonces no van a tener que preocuparse en buscar fotos ni nada. Ya me tomé el trabajo de buscar las fotos, recortarlas para que sean cuadraditas, toda la historia, ¿no? Así que esa es la idea del proyecto final de frontend, perdón, que vamos a elaborar esta clase y la próxima, con la que vamos a dar fin a, digamos, a esta parte del curso, esta primera mitad del curso. Bien, gente, consultas hasta aquí. Si quieren pueden preguntar por el chat, abrir el micrófono y consultar si algo no entendieron de todo lo que tenemos que hacer. Recuerden que esto gran parte lo van a tener que empezar a hacer ustedes. Sobre todo si no entendieron el sistema, ¿no? Bien. ¿Qué significa eso, Ariel? ¿Que te explotó la cabeza o que tenés nieve en la cabeza? No sé. Por el frío. Las dos cosas. Las dos cosas. Bien. No es complicado, vuelvo a aclarar una cosa, no es complicado, lo que hay que hacer es, ¿no es cierto?, un sistema que tiene que llevar un recuento en sí de los votos. ¿Ah? Si se vota el primer candidato, el segundo o el tercero, y se tiene que impedir que se vote otro si ya se votó alguno de ellos. Y se tiene que llevar el recuento. ¿Ah? Esa es la idea de esto particularmente. Bueno, gente, eso es lo que tenemos que programar. Imagínense que viene un partido político, ojalá les pase, a mí no me pasó, pero si les pasa a ustedes, bienvenido sea. Venga un partido político y les diga, miren, quiero que me programen esto porque necesitamos para nuestro partido esto. Bárbaro. Entonces ustedes tienen que hacer algo parecido a esto que estamos haciendo. De hecho, este sistema hubiese sido muy útil, por ejemplo, aquí en Córdoba, si se hubiese implementado en la votación anterior, porque los recuentos de los casilleros, esto que están viendo ustedes, se tenían que hacer a mano. Entonces, esto llevaba mucho tiempo. No digo que sea electrónico al 100%, pero por lo menos, si hubiese estado un sistema parecido a esto, hubiese sido mucho más rápido el recuento, por ejemplo, de los votos. Bueno, vamos mano a la obra entonces. Esa era la historia de esto. Vamos a sacar acá. Sinceramente me cansa ver la cara a todo esto. Pero bueno, es la idea, ¿no? Porque es un mal que necesitamos manejar. Tenemos acá el proyecto en blanco. Pantalla 2, ahí estoy compartiendo. Bien. Tenemos el proyecto aquí en blanco. Y tenemos que empezar a programar. Manos a la obra, entonces. Bueno. Si descomprimen, vuelvo a repetir, la carpetita que les pasé, que dice voto electrónico, allí ya tienen una carpeta con algunas imágenes, ¿no? Para ver algunos candidatos, ¿no es cierto? Ustedes directamente ya tienen todo allí servido, no tienen que recortar ni buscar nada, vamos a utilizar todo lo que tenemos acá. Tenemos también el CSS de Materialize y tenemos el JavaScript también de Materialize, es decir, ya están todos servidos. Lo único que vamos a tener que programar es el HTML con el JavaScript propio nuestro, que va a ser el laburo del recuento, ¿no? Y por allí modificar algunas cositas del CSS para que quede más a nuestro gusto. Los colores, tanto los colores como los estilos que voy a utilizar para programar todo esto,
tengan en cuenta que van a ser de a gusto y piacere de ustedes. O sea, no se preocupen si quieren cambiarle, ¿no? O sea, eso, vuelvo a repetir, es simplemente ya a gusto personalizado de cada uno. Bueno, voy a ver de crear. Eso sería, ¿no es cierto?, para comenzar este último práctico. Entonces arrancamos creando, como siempre, un nuevo HTML. Va a ser, ¿no es cierto?, vamos a llamarle voto o index, porque es un solo proyecto el que va a estar en esta carpeta. Index.html. Nuestro index, ahí tenemos, ¿no es cierto?, y acá como título le ponemos voto electrónico. Bueno, voy a hacer una cosa para que vayamos viendo cómo va quedando el resultado de lo que vamos programando. Lo voy a achicar esto y voy a poner, ¿no es cierto?, voy a poner acá al costado la página para ir viendo cómo va quedando todo, ¿no? Así podemos ver cómo queda el resultado. Corremos esto con el GoLib y lo voy a poner esto aquí al costadito. Bueno, entonces de momento no tenemos nada. Ya vemos que en la pestaña ya me aparece como título voto electrónico, que es lo que aparece en el title. Cuando escribimos en el title, recuerden que esto va a parar a la pestaña, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, para ir viendo cómo va quedando todo, nosotros tenemos que empezar escribiendo cierto código básico, ¿no? Vamos a ver que teníamos que escribir un título principal, teníamos que escribir subtítulo, luego una tabla, ¿no es cierto?, con los checkbox para elegir, ¿no es cierto?, los candidatos y demás. Bueno, vamos a ver cómo realizamos esto para que nos quede todo bien acomodadito. Me dan un segundo, busco la carpeta. Bien, bueno, ahora comenzamos entonces. Entonces tenemos ya, como nos va a ir quedando oficialmente todo esto. En el body empezamos escribiendo nuestro H1, podría ser un H2 también, donde vamos a poner el título principal, que sería, ¿no es cierto?, voto electrónico. Voto electrónico de elecciones 2023. Eso sería nuestro título básico, donde aparecería, ¿no es cierto?, al comienzo de nuestra página, de nuestro sistema que estamos por programar. Lo hacemos en un H1 o en un H2, eso es indistinto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vamos a tener un subtítulo, podemos hacerlo con un H2, si lo hicimos con un H1, al subtítulo ponemos como seleccione, por ejemplo, seleccione el partido de su elección. En el partido político de su elección. Listo, ya tenemos, ¿no es cierto?, el partido político de su elección. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un subtítulo. ¿Qué nos vendría después del subtítulo? Tendríamos una tabla. Y ahí en la tabla es en donde tenemos que tener, ¿no es cierto?,
todo, ¿no es cierto?, el esquema con los nombres de los partidos, las fotos de los candidatos. Yo puse solamente una foto referencial, pero ustedes pueden poner incluso para cada candidato sus propias fotos. Podría ser algo mucho más elaborado, ¿no? Lo que voy a hacer es, para que vean, tenemos, ¿no es cierto?, que vamos a tener una tabla y esa tabla va a estar dentro de un formulario. Entonces aquí escribimos un form, sería del formulario, sacamos selection porque directamente en este caso no vamos a utilizar base de datos todavía. Entonces aquí en el form lo que vamos a hacer dentro del form es armar una tabla y esa tabla es la que va a contener, ¿no es cierto?, todos los datos de nuestros candidatos que van a votarse, ¿no?, que se pueden votar más que nada. Bueno, tenemos la tabla, le vamos a dar un border a la tabla esta para que se vea momentáneamente. Ya después, cuando apliquemos el CSS, ya no va a hacer falta utilizar el border. Luego del border de la tabla, que tenemos la tabla, tenemos que hacer el encabezado de la tabla, ¿no es cierto?, y el cuerpo de la tabla. El encabezado de la tabla era table head o th head. Este es el encabezado de la tabla y adentro de la tabla tenemos, ¿no es cierto?, el cuerpo, el tbody, que es el cuerpo de la tabla, ¿no? Tenemos el encabezado de la tabla y el tbody. Podemos o no escribir esto, pero es útil utilizar todas las etiquetas bien como es debido. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un framework como Materialize o Bootstrap para que tenga un control más apropiado de la tabla. Entonces, no es necesario que utilicemos esto si es que hacemos cosas más sencillas, pero aquí, como queremos hacer todo en regla, lo ponemos bien como encabezados y como cuerpos de la tabla. Bueno, dentro del head, o sería, ¿no es cierto?, el encabezado de la tabla, vamos a tener un renglón, un tr, un renglón, y ese renglón va a tener ¿qué cosa? Va a tener el partido, la lista completa, presidente, gobernador e intendente, ¿no? Entonces, en una celda vamos a tener listo el partido, ¿no es cierto?, que representa. Vamos a tener el partido. ¿Qué más? Vamos a tener lista completa. Si es que el usuario quiere votar la lista completa. ¿Qué más vamos a tener? Aparte de la lista completa, vamos a tener presidente. Presidente. Si quiere votar solamente el presidente. ¿Qué más? Si quiere gobernador. Y si quiere votar finalmente intendente. Particularmente el voto suele ser con mucho más campos, pero yo solamente puse los básicos, como son presidente, gobernador e intendente, nada más. No nos compliquemos tanto la vida. Acá, bueno, en el border le di para que se vea el costado de la tabla, si no, no se va a ver nada. Y para que no esté tan pegado lo que estamos escribiendo, le voy a dar un cel padding de 10, por ejemplo, de 10 píxeles, para que quede un poco separado, si no queda todo muy amontonado. No es necesario esto, pero de momento lo ponemos porque estamos trabajando solamente con HTML. Después, cuando ya le metamos el CSS, no va a hacer falta, vamos a tener que sacar esto porque no nos va a hacer más falta. Bien, allí tenemos los encabezados básicos de nuestra tabla, ¿no? El partido, a donde van a ir las fotos de los candidatos o las fotos de los logos de los partidos. La lista completa, en donde el usuario va a poder votar la lista completa, o si quiere por separado el presidente, gobernador e intendente. Bien, ya tenemos eso. Ahora vamos al cuerpo de la tabla, ¿no? Al tbody. Y allí en el tbody, en el cuerpo de la tabla, tenemos que crear el cuerpo que va a tener esta tabla, ¿no? El lugar donde va a tener la fotito del candidato o del logo del partido. Y los checkbox que son para que el usuario pueda votar, ¿no? Bueno, entonces aquí en el cuerpo de la tabla va a ir, por ejemplo,
una celda. En esta celda, ¿qué va a ir? Va a ir la imagen, por ejemplo, del primer candidato. ¿Cómo poníamos una imagen dentro de una celda? Y sería IMG de image, le damos enter y automáticamente ya tenemos la etiqueta para completar. Aquí en SRC, que sería source, allí tenemos que poner el lugar donde está alojada nuestra imagen. Recuerden que nuestra imagen está dentro de una carpetita que se llama IMG. Así que escribimos IMG barra y el nombre de el candidato que queremos agregar. Bueno, ahí apareció Cristina, así que la metemos a ella. Ponemos acá en Alt. Recuerden que era Alt. Cuando poníamos Alt, esto era Alternative. Y esto indicaba, ¿no es cierto?, un texto cuando la imagen no se cargaba o si generaba algún error, ¿no? Para eso era el Alt que se ponía aquí. Ahí ponemos, ¿no es cierto?, Cristina. Bueno, listo. Acá, ahora ya está, ¿no es cierto? Está la imagen, ya la cargamos. Ya se cerró la celda. Lo que podemos hacer es, ya que cargamos una imagen, ponerle debajo no como un encabezado, sería como una descripción de qué cosa es lo que está allí abajo. Eso cómo se hacía. Podemos escribir el texto suelto, pero va a quedar muy engorroso escribir el texto suelto. Fíjense que si yo escribo un texto aquí, va a aparecer el texto acá abajo, pero no va a quedar muy bien acomodado. Entonces, para que quede bien prolijo, se utiliza una etiqueta que se llama Fig Caption, que sería como encabezado o descripción de una figura. Esa sería la traducción, ¿no? Entonces escribimos Fig Caption y ya les aparece acá Fig Caption. Esa etiqueta la utilizamos y es la más conveniente para poner un encabezado o una descripción. En este caso particular sería, ¿no es cierto?, el partido este era Unión por la Patria. Bueno, allí ya apareció la descripción de la imagen. Listo. Ahí tenemos el primer partido. Podríamos, en vez de la foto de la vieja, podríamos haber puesto, por ejemplo, el logo del partido. Pero bueno, me pareció más conveniente poner la foto de los candidatos. Luego, ¿qué nos falta? Tenemos que poner las otras celdas con los checkbox que corresponden si es que el usuario quiere votar a la lista completa, al presidente, al gobernador, al intendente, etc. Bueno, entonces vamos aquí y hay que crear otro TD. ¿No es cierto? Acá sería otro TD que va a ser otra celda. Y adentro de esa celda, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, allí vamos a tener seguramente un input. Input sería input type checkbox. Entonces ahí tendríamos un checkbox, ¿no es cierto? Input type checkbox sería para chequear, ¿no es cierto? Ahí le pone el visto, no visto, es para eso, ¿no? Nombre sería, ¿no es cierto?, de momento le ponemos acá, ¿no es cierto?, lista o candidato. Candidato 1, ID, ¿no es cierto?, candidato 1, y luego le ponemos, por ejemplo, alguna descripción. Esa descripción podría ser lista completa, perdón. Entonces así le aparecería lista completa. Puede o no hacer falta poner esto, pero sería para que seleccione la lista completa y ahí estaría, ¿no es cierto?, elaborado la celda que corresponde a la lista completa. Lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esto una vez más para el presidente, para el gobernador y para el intendente. Ahí estaría, ¿no? Ahora lo que hacemos lo corregimos, ¿no es cierto?, tipo checkbox. Luego quedaría, ¿no es cierto?, candidato 1 y de candidato 1. Y ya ahora no sería lista completa. Acá sería el ID, acá tampoco es candidato. Este ID sería, ¿no es cierto?, para lista completa.
1, ahí estaría, ¿no? Lista completa 1. Acá sería, ¿no es cierto?, candidato 1. Acá sería para, en el caso no, presidente. Corregimos aquí, en vez de lista completa sería presidente. Aquí sería gobernador. Y finalmente aquí sería para intendente. Acá sería gobernador 1. Y finalmente aquí tendríamos intendente 1. ¿Por qué teníamos que poner este ID? Vamos a poner aquí, vamos a copiar y pegar esto acá. ¿Por qué teníamos que poner este ID diferente en todos? Porque recuerden que los ID tienen que ser únicos para cada selección, ¿no? Y por otro lado, más allá de que sean únicos, tengan en cuenta de que luego tenemos que llevar el recuento de esos votos, ¿no? Por esa razón es importante que tengamos, ¿no es cierto?, identificado para este campo, para esta fila, perdón, este registro particular que tenemos de este primer candidato, ¿no? Bueno, ahí tendríamos listo en esta fila, ¿no es cierto?, todo lo que va en ese cuerpo. Un detalle importante, yo me comí aquí la etiqueta del TR, que es el renglón, así que todo esto que escribimos en realidad tiene que ir dentro de ese renglón, ¿no? Ahora sí. Ahora queda un poco más como debe ser. Allí, de esta manera, queda bien organizado. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, el renglón. Dentro de ese renglón tenemos, ¿no es cierto?, la imagen en la primera celda, los checkbox para los distintos, para las distintas opciones que tenemos. Bueno, ya tenemos el primer candidato que va a tener todos esos checkbox realizados. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, nos faltaría por lo menos agregar 2 candidatos más, como dice el enunciado del práctico, que por lo menos haya 3 candidatos, 3 partidos políticos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, estamos trabajando con el cuerpo de la tabla, o sea que este renglón lo vamos a copiar 2 veces más. Con eso automáticamente ya tenemos, fíjense, ya tenemos, ¿no es cierto?, los otros candidatos aquí. Lo que vamos a hacer acá, vamos a cambiar a esta señora y vamos a agregar a este otro. Acá le ponemos. Bien, entonces ya así cambiamos eso, caption, y acá cambiamos el dato, Unión por la Patria, esto es Juntos por el Cambio. Y candidato 2, el name. Presidente, acá sería lista completa 2. Lista con presidente 2. ¿Y qué más? Gobernador 2. Y gobernador e intendente 2. Creo que ahí ya cambié todo para el último. Y vamos con el último partido político. Sacamos esta foto, buscamos otro candidato, por ejemplo, señor. Ponemos acá el nombre y el nombre del partido político. Bueno, ya tenemos la descripción del partido político. Sería esto candidato 3. Lista completa
3, tengan cuidado cuando hagan el copy-paste de que corrijan bien todos estos detallecitos, porque cuando después esté funcionando la lógica del JavaScript y demás, va a buscar el ID que corresponda a lista completa 3, a presidente 3, etc. Y cuando no lo encuentre, porque no olvidamos de cambiarle el subíndice, nos hace un dolor de cabeza impresionante que no sabemos por qué no está funcionando, si no me alcahuetea y no me da ningún error por ningún lado la consola tampoco. Entonces suele ser que uno sin querer a veces se olvide estos subíndices y allí arranquen los dolores de cabeza. O sea, por eso tengan en cuenta de tener bastante cuidado a la hora de cambiarlo, de copiar y pegar, porque hay que cambiar a ciertas cosas, ¿no? Por más que sea todo muy parecido. Bueno, allí ya tenemos la tabla básica, ¿no? Fíjense, ya tenemos el título, un subtítulo, tenemos una tabla que va a tener distintos checkbox. Bueno, si vota lista completa, volvemos a esto que lo que le explicaba al principio, ¿no? Si se vota una lista completa, no me tiene que permitir votar, por ejemplo, aquí o aquí. ¿Por qué? Porque ya voté acá. Si yo voté aquí y quiero votar acá, se tendría que seleccionar acá y salir de ahí. Si yo ya voté acá y quiero votar acá, el usuario, entonces esto se tendría que deseleccionar. Una cosa que sí podría ser válido es que si yo voto lista completa, automáticamente se tendrían que seleccionar todos estos otros. Sería una forma, ¿no? Si yo selecciono esto, podrían seleccionar todos los otros ítems también. No es necesario, pero es como que si yo listo lista completa, se listan automáticamente estos 3. Esto es para que tengamos en cuenta porque a la hora del recuento se tienen que sumar por separado. Bien, lo otro que tengo que tener en cuenta es que si el usuario no quiere votar la lista completa, puede votar por separado. Por ejemplo, puede votar por presidente acá, puede votar por gobernador acá y por intendente acá. Eso es válido. Entonces, allí tendríamos, ¿no es cierto?, no una lista completa, sino todo un salpicado, digamos, de valores. Otra cosa que también es válido es que, por ejemplo, el usuario solamente quiera votar a gobernador, a este partido político, y al resto no. Entonces, ¿qué consideramos allí? Allí tenemos un voto en blanco para presidente, un voto en blanco para intendente, y tenemos un solo voto válido para gobernador. También puede ser que no haya seleccionado ningún casillero y si se aprieta el botón votar, esto se considera un voto en blanco. Eso es a tener en cuenta a la hora de hacer el recuento, ¿no es cierto?, de la lógica de nuestro JavaScript. Bien, ya tenemos por lo menos lo básico del voto. Solamente tenemos estos 3 candidatos, porque en sí, si bien son 3, pero fíjense que son 3 por 4, 12 posibilidades que tenemos que barajar, ¿no? Bueno, ya tenemos la tabla. Que nos faltaría los botones, porque el usuario tiene que, una vez que seleccionó todo eso, tiene que encontrar el botón que dice el práctico, que sería para votar el candidato, para borrar en el caso que se equivocó, porque si puede seleccionar esto y se equivocó, entonces aprieta el botón borrar y automáticamente se blanquea todo lo que se seleccionó. Y finalmente tenemos el botón de listado, que me va a poder dar finalizado la elección y darme el total de votos que se emitieron. Bueno, comenzamos realizando los botones. Lo tenemos que hacer dentro de otro renglón, en un TR, porque va a ser al final, acá abajo va a ser de la tabla, ¿no? Y dentro de ese renglón vamos a escribir un TD, o sea, una celda, que va a tener el botón que va a ser, ¿no es cierto?, un input type button. Con ese input vamos a poner, ¿no es cierto?, votar. Está el candidato y ven, allí ya me aparece el botón que dice votar candidato, ¿no? Acá yo aprieto votar candidato y ya me tiene que aparecer el voto que yo estoy buscando. Vamos a darle aquí un break, un salto, porque si no, para que se pueda ver un poquito. ¿Ven? Ahí ya me aparece el botón votar candidato. Ahora me faltaría un botón que sea para limpiar y otro para listar, ¿no? Entonces vamos aquí a
otro botón que sea limpiar. Dentro del mismo renglón de la tabla, hacemos otros 2 celdas. Y aquí ponemos nosotros votar candidato, que sería, ¿no es cierto?, limpiar. Pero no va a ser de tipo bottom, sino va a ser de tipo reset. Tipo reset lo que hace es, si yo aprieto dentro de un formulario varios check, limpiar, automáticamente ya se borra todo. Es un botón automático que funciona, no hay que programarlo ni nada, simplemente si ese del tipo reset, ya ese tipo de input limpia automáticamente las selecciones previas, ¿no? Fíjense que vuelvo a marcar, aprieto limpiar y ya funciona. Es automático. Porque los de tipo reset tienen solamente esa función, limpiar lo que está seleccionado. Bueno, nos faltaría el último botón que le vamos a cambiar el texto, que no es limpiar, sino es el botón que sería, ¿no es cierto?, listar. Finalizar votación sería, o mostrar listado. Podría ser otro título, mostrar totales. O más efectivo sería realizar recuento. Entonces, este botón lo que va a hacer es, si yo lo aprieto, me tendría que dar en la tabla final con todos los valores de los votos que se realizaron, ¿no? Estos botones, como ven, fíjense que me quedaban medio colgados porque tenemos aquí, son 5 columnas. El primer botón ocupa la primera columna, pero los otros dos quedaron como en las 2 primeras columnas, los tendríamos que acomodar. Podríamos, por ejemplo, darle 2 columnas al primer botón y 2 columnas al último, entonces quedaría un poco más prolijo esto. ¿Cómo hacíamos para que un botón o una celda ocupe 2 columnas? Y bien, acá en el TD de limpiar, en este TD, hacemos, ¿no es cierto?, un call span de 2, le decimos que ocupe 2 columnas. Allí ya me ocupó 2 columnas. Lo mismo le decimos al otro TD del último botón, un call span de 2, porque son 2 columnas, y allí el último botón ocupa las 2 últimas columnas y ahí queda un poco más prolijo. Después vamos a decirle al CSS que centre todo esto y va a quedar un poco más acomodado. Pero así ya estaría funcionando en principio todo ok, ¿no? Bien, ¿qué más nos faltaría? Bueno, ya tenemos los botones. Lo otro que nos quedaría, ¿no es cierto?, sería ver cómo quedaría la tabla de resultados, ¿no? Tendríamos que crear esa tabla de resultados al final de todo esto. Bien, ¿dónde cierra la tabla? La tabla cierra aquí. Aquí cierra el formulario, tenemos un salto de línea y tendríamos que crear nuevamente otra tabla que va a mostrar los finales, o sea, los resultados finales de este voto electrónico. Cuando apretamos el botón realizar recuento, me tendría que mostrar esa tabla que está al final. Vamos aquí y creamos otra tabla, table, enter, ¿no es cierto? Y allí vamos a crear otra tabla. Vamos a darle un border para que se vea inicialmente, después podemos sacar ese borde. Y esta tabla va a tener también un ticket, o sea, un encabezado de tabla, y vamos a tener un cuerpo de tabla, ¿no? Bien, recuerden que esto no es obligatorio, pero ya que trabajamos con framework como Materialize o Bootstrap, es conveniente que tenga todas las etiquetas, todos los chiches posibles en nuestra tabla bien ordenadita. Entonces, en el encabezado vamos a crear un renglón, un tr. ¿Qué va a tener ese renglón? Tiene que tener, ¿no es cierto?, el encabezado ese tiene que tener, ¿no es cierto?, el partido político, el presidente, el gobernador y intendente, ¿no es cierto? ¿Y para qué va a ser eso? Porque tendría que mostrarme los totales, ¿no? Entonces sería acá, partido político, acá sería un TH, sería partido político.
Vamos a ver si se está viendo. Estaría acá abajo la tabla, ¿no? Partido político. Le hacemos un cel padding a esa última tabla también de 10. Esto recuerden que se lo sacamos después, simplemente ahora para que quede un poco más prolijo. Y le damos un salto de línea acá al final para que nos quede pegado al fondo y se pueda correr acá y se pueda ver un poquito más. Ahí está. Bueno, entonces tendríamos partido político. ¿Qué más tendríamos? Luego del partido político tendríamos presidente. Tendríamos gobernador. Tendríamos intendente. ¿Y qué más? Ya estaríamos, ¿no? Veríamos, acá es donde veríamos el recuento, ¿no? Por cada partido político, cuánto sacó por presidente, por gobernador y por intendente. Bueno, eso sería, ¿no es cierto?, el recuento, de los encabezados del recuento. Podríamos poner previo al encabezado del recuento, para que quede un poco más prolijo, ¿no es cierto?, un título que sería, lo vamos a poner por aquí. Luego, antes que empiece la tabla, podríamos hacer un H4, por ejemplo, que va a decir, este H4 diría, ¿no es cierto?, recuento de totales. De votos totales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería como un subtítulo previo, ¿no es cierto?, a la tabla que va a aparecer con todo el recuento final de todo lo que se va a ir seleccionando. Eso sería, ¿no es cierto?, lo que tendríamos aquí abajo. Bueno, ¿qué más tenemos? Faltarían, ahora podríamos trabajar, ya que tenemos el encabezado de la tabla. Vamos con el cuerpo de la tabla esta, ¿no? Y que tenemos ahí abajo, tenemos este cuerpo de la tabla que tendría, ¿no es cierto?, los nombres de los distintos partidos políticos. Entonces, en ese caso sería un TH que nos diría, por ejemplo, puntos por el cambio. Luego tendríamos, ¿cuántos tendríamos de presidente, gobernador e intendente? Serían 3 celdas más. Serían los TD. Serían 1, 2 y 3. Y allí tendríamos todas las celdas para presidente, gobernador e intendente. Copiamos esto. Esto, recuerden cómo tiene que estar en un renglón. Me faltó el renglón. Lo vamos a poner para que quede prolijo. Lo ponemos aquí dentro del renglón. Ahora sí quedó mejor. Entonces ya tenemos el cuerpo de la tabla, tenemos el primer renglón y dentro de ese renglón tenemos toda esta información que es esta que está aquí. Lo que vamos a hacer es este mismo renglón lo vamos a duplicar 2 veces más. Entonces de esa manera quedaría aquí, ¿no es cierto?, los valores. Hay un valor más que sería por los valores en blanco y el total. Así que acá sería, ¿no es cierto?, con el cambio, Unión por la Patria. ¿Qué más? Nos queda la Libertad. Acá quedaría como, ¿no es cierto?, en blanco. Y finalmente sería acá totales. Entonces nuestra tabla final nos quedaría, ¿no?, como juntos, Unión, Libertad, en blanco y total. Estos serían los encabezados laterales de nuestra tabla final
e iría llevando los recuentos, ¿no es cierto? Bien, creo que hasta ahí estaría la tabla. Nos faltaría ahora hacer como una mejora a todo esto. De manera ya empezaríamos a trabajar un poco con el CSS para ir dándole cuerpo a todo esto. Y luego arrancaríamos directamente ya con el JavaScript, ¿no? Bien, gente, vamos a hacer un pequeño recreo, unos 5 o 7 minutitos. Y cuando volvemos, terminamos. Ya hicimos esto sería el esquema central del HTML de nuestro proyecto. Luego, ahora cuando volvamos, vamos a empezar a hacerle unas mejoras de CSS con Materialize. Y de allí ya nos enfocamos hasta que terminemos el proyecto para pulirlo con el JavaScript que funcione y haga el recuento que estamos buscando. Bien, nos vemos en unos minutos nuevamente. Entonces, ya teníamos armado nuestra tabla básica, ¿no? En HTML, como para ir teniendo una idea qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vuelvo a repetir esto por las dudas si están medio perdidos con la historia. Creo que no, pero bueno. Tenemos, ¿no es cierto?, un voto electrónico en donde el usuario va a seleccionar acá un checkbox. Ahí votó a todo el mundo acá de este partido. Aprieta el botón votar y automáticamente le tenemos que dar un punto a quién. A Unión por la Patria, uno acá y uno acá. Bien. Si no, podría haber votado, por ejemplo, a presidente acá, a gobernador acá y a intendente acá. Entonces allí le teníamos que apretar botón votar y tendría que sumar un punto para el presidente acá, otro acá y otro acá. Y así sería la historia, ¿no? Esa es la historia de este sistema que tenemos que crear. Bien, lo que vamos a hacer ahora, no nos vamos a romper mucho la cabeza con todo esto de la parte JavaScript. Lo vamos a dejar para el final, todo esto de JavaScript, porque si no, vamos a volver locos. No es tan difícil como parece, pero vamos a dejarlo para el final. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir haciendo las mejoras acá para que quede un poco más estético todo esto. Y ya le dejamos como todo funcional visualmente. Y que la parte de el día de mañana que se encargue de hacer todo la parte de la lógica del software directamente ya pueda trabajar sobre eso. Acá es como que estamos haciendo un poquito al revés. ¿Por qué? Porque mediante vamos creando el sistema, podemos ir pensando, ya que hacemos todos los pasos nosotros, vamos a ir pensando de qué manera manejar mejor la lógica. Bien, tenemos que crear este sistema, dice el práctico, ¿no es cierto?, mediante una plantilla o un framework de CSS. Particularmente, nosotros vamos a continuar este práctico, o yo lo voy a continuar con Materialize. Si ustedes, vuelvo a recargar esa respuesta a este tema, ¿no? ¿Quieren utilizar Bootstrap? Pueden utilizar Bootstrap. No hay ningún inconveniente. Ya en el proyecto sí les pasé el CSS de Materialize, así que fíjense que cuando descomprimieron la carpeta ya automáticamente le apareció, ¿no es cierto?, el CSS de Materialize y el JavaScript de Materialize. Así que lo vamos a importar. Como importábamos un CSS, un marco de trabajo, acá sería, ¿no es cierto?, un CSS sería link en el head de la página, link, y allí le hacemos la referencia a Materialize CSS. Allí automáticamente, listo, se acabó. Fíjense, ya me apareció todo en el CSS, ya está enlazado, y fíjense cómo sustancialmente cambia la estética del sistema, ¿no? Cuando ya le implementamos el marco de trabajo, ¿ves? Se pone redimensionable, que es lo que buscamos, ¿no? Bien, entonces ya allí le agregamos el marco de trabajo de CSS. Está todo ok. ¿Qué más vamos a hacer? También le agregamos el JavaScript. Este JavaScript que le vamos a agregar es del marco de trabajo, del funcionamiento del marco de trabajo. No es un JavaScript que va a dar lógica a nuestro programa. Esa lógica nosotros la vamos a hacer aparte. Tengan en cuenta eso. Antes de cerrar el body, vamos a importar con un script. Y dentro del script le damos que source CRC. Le decimos que es, ¿qué cosa? Materialize
Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el JavaScript importado ya de nuestro framework de trabajo. Bien, hasta ahí está todo ok. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, gente, les voy a dar unos minutitos a ustedes, les doy unos 5 minutitos para que le den una estética a su página y después continuamos. En el caso que ustedes no lo pudieron hacer, yo creo que no, porque la idea ya esto creo que lo sabemos manejar. Compartimos cómo les queda, si no, directamente hacemos uno modelo para todos. Sí, la idea es que les pueda dar, ¿no es cierto?, el color que quieras de fondo, la tabla, etcétera, ¿no? A la forma que quieras. Bueno, ¿cómo continuamos con esto? ¿Alguien pudo implementar algo? ¿Quiere compartir? Si no, continuamos con... Hacemos un general para todos. Bien, ¿qué hacíamos cuando implementábamos un framework? Cuando implementábamos un CSS genérico para todos. Lo que hacíamos era lo siguiente. Una vez que teníamos diseñado el HTML, linkeábamos la página, hablando en criollo, le poníamos el link del CSS aquí en el head y después poníamos en el piso de antes de cerrar el body, poníamos el script del CSS. ¿Tá? ¿Por qué se hace esto? Primero, para que cuando cargue la página tienen que tener en cuenta que la página se carga de manera vertical, en forma de cascada, se va cargando toda la información en el navegador. Entonces empieza por acá, después sigue por acá, o sea, tiene un orden de prioridades. Y cuando arranca el head, pone, ¿no es cierto?, todos los enlazados que van con los servidores, el tipo de página que se va a mostrar, los tipos de caracteres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre esos se enlaza, ¿no es cierto?, la lista de estilos de CSS que se va a utilizar en la página. Por eso se pone en el head el CSS, para que previamente, antes de que el navegador dibuje todos los títulos, las tablas y todas esas cosas, ya tenga previamente cargados los estilos que se van a necesitar. Al final tenemos, ¿no es cierto?, nuestro script. Y el script, justamente, ¿por qué se pone al final y no al principio? Hay algunos scripts que sí se ponen al principio, pero generalmente no son los que vamos a utilizar nosotros de momento. Este script que se pone aquí al final se pone porque necesitamos que la página esté completamente cargada para que se validen todos los ID y los identificadores de las etiquetas HTML que nuestro programita de JavaScript va a necesitar. Si yo lo pusiese primero antes de que se cargue, entonces, por ejemplo, voy a estar haciendo referencia al ID gobernador 2 o gobernador 3, etcétera, por decir algún nombre, y sencillamente no me sirve de nada. Me va a dar error porque el script no existe, o sea, no va a enlazarse con algo que no existe, porque todavía no lo dibujó al navegador a estas etiquetas de HTML. Por esas razones que se ponen al final cuando ya está todo dibujado en el navegador. Bien, entonces ya tenemos cargado ya tenemos linkeado nuestro CSS, nuestro JavaScript al final del CSS. Lo que teníamos que hacer es, para empezar a darle estilo a todo esto que estamos trabajando, recuerden que teníamos que seccionar nuestro HTML en divisiones. Esa era la otra etapa que teníamos que hacer. ¿Por qué hacíamos esto si no hace falta? Bueno, justamente porque los marcos de trabajo de CSS, sea JavaScript, sea Materialize o sea Bootstrap, necesitan que haya divisiones bien predeterminadas para poder hacer efectos sus cambios, ¿no? Sus cambios de estilo.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos el H1 de el título principal y esto lo ponemos adentro de un div. El div, vuelvo a repetir, fíjense que no le hace nada estéticamente, no se ve ningún cambio, pero a el marco de trabajo, en este caso Materialize, sí le va a hacer efecto, ¿no? Y esto sería, le damos una clase container. Entonces allí ya se va a cargar, ya se empieza a acomodar automáticamente. Y en vez de ser un H1, le damos un H2 para que quede un poco más chico, que era medio grande todo eso. Tenemos un H2, por ejemplo, para que quede un poco más prolijo, ¿no? Bien, ¿qué más nos faltaría? Bueno, lo damos un H2. Lo mismo hacemos con este H2, que esto lo dejamos en un H4, por ahí más chico. Y este H4 lo metemos también dentro de un div. Así tenemos el div, lo cortamos y lo metemos acá adentro, ¿no? Esto lo hacemos con una clase container también. Entonces ya ahí quedó metido adentro, ¿no? Lo mismo vamos a hacer, vamos a meter un div acá para el formulario. Va a ser una clase container. Este container lo que hace es me redimensiona de manera más correcta todos los HTML cuando la página se agranda o se achica, o dependiendo en dónde el navegador, donde se esté ejecutando el sistema, ¿no? Bueno, este form lo vamos a cortar y lo vamos a pegar en este div que creamos. Lo corté y lo pegué allí adentro. ¿Qué pasó acá? Me borró. Vamos nuevamente. ¿Dónde está el formulario? Ahí quedó. No, ya quedó. Había sido que no lo había visto. Bueno, y quedó esta tabla en donde estamos viendo los candidatos. La tabla donde estamos viendo los candidatos van a ser, ¿dónde está esta tabla? Acá está. Sacamos el border y el self padding porque, como les había dicho, no vamos a utilizar eso. Acá no pica ni pincha esto, ¿cierto? Esto es para HTML puro. Acá simplemente corre todo lo que es CSS. Así que acá le damos una clase. Vamos a decirle, ¿no es cierto? Una clase table. Clase table. Y stripped. Podemos darle directamente stripped si queremos darle color. Ahí le dimos un color de tipo stripped. ¿Y qué más? Podemos centrar toda la información. Este container que tenemos acá, le damos center. Decimos center, nos va a centrarla. Y también el de arriba también decimos center para que ya nos quedan los títulos centrados. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, esto. Tenemos el H4 acá, aquí que tenemos la clase container. Le vamos a dar un color claro aquí, podemos dar un color amarillo. Yellow. Entonces aquí nos quedaría una tablita de este color. Y podríamos darle, por ejemplo, al fondo principal un celeste, ¿no? Al body, que sería el fondo principal, ¿no es cierto? Class. Le damos, ¿no es cierto?, light blue. Ahí tenemos un celeste. El
título que tenemos aquí, título principal, que es un H2, podemos darle un center, podemos darle un color de fondo, que sería, ¿no es cierto? Ese color podemos decir que es un blanco, un white, y que la letra sea de color azul oscuro. Entonces, ¿cómo hacemos que la letra sea de color azul oscuro? Entonces decimos blue menos text. Entonces, allí le estamos indicando que el texto sea de ese color. Finalmente allí nos quedó bien trabajado un poquito todo eso. A la tabla, para que no nos quede tan pegada, esta tabla que tenemos aquí, para que no nos quede tan pegada así a la página original, podemos darle, ¿no es cierto?, una sombra para que se despegue un poco. Y esa sombra, recordemos que se daba con la instrucción zdef. Entonces vamos donde está el comando de la tabla. Habíamos dicho que queríamos que sea stripped y podríamos decirle que los elementos que están dentro de la tabla sean centrados. Centered hace que los elementos estén centrados. Ya están centrados. Ahora le vamos a dar una sombra con zdef ph y un -4, por ejemplo, para que se note. De esa manera, como ven, ya la tabla quedó con una sombra y queda como despegada, como flotando de la página central. Bien, ya tenemos trabajado, ¿no es cierto?, todo lo que es la tabla en sí de los candidatos. Un detalle importante, como ven, no se ven los checkbox. ¿Por qué? Porque Materialize tiene ese drama que los checkbox, como los radiobotones, tienen una forma especial de imprimirse. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar esos checkbox para que se puedan ver aquí, porque si no, no se van a ver. Lo que voy a hacer es, inicialmente, solamente voy a trabajar una de las filas, después las voy a replicar para que quede mejor, ¿no? Si no, tendría que cambiar para todo el mundo nuevamente y no voy a terminar nunca. Entonces, borro esto de momento, estas otras filas, pues las voy a volver a copiar. Va a quedar solamente la primera y le vamos a hacer las modificaciones correspondientes para que se puedan ver los checkbox. Bien, ¿cómo hacemos que se vean los checkbox? Primero que nada, en Materialize, esto no es para Bootstrap. Bootstrap tiene su propia forma. Para Materialize, si yo necesito que se vean los radiobotones o los checkbox, necesito que los mismos estén encerrados dentro de etiquetas label, o sea, de etiquetas label. Así que lo que voy a hacer es en la primer celda, perdón, en el primer checkbox que tengo acá, vamos a poner label, enter, borro este for porque no lo voy a poner nada, y adentro del label voy a incluir el checkbox que escribí aquí, que decía lista completa. Lo que está aquí lo copio entero, ¿no? El input type button lo cortamos con lista completa, con el texto incluido, ¿no? Lo cortamos y lo vamos a poner dentro de esa etiqueta label. Lo vamos a poner allí adentro. Ya se toma el efecto, ¿no? Por otro lado, donde dice lista completa, ese texto que dice lista completa lo cortamos, control X, ¿no es cierto? Y allí vamos a poner una etiqueta de HTML que se llama spam, que significa escurrir. Con eso ya pueden ver que ya aparece el checkbox bendito para que se marque. Dentro de esa etiqueta de HTML spam, pegamos, ¿no es cierto?, el texto que nos interesaba, que era lista completa. Como ven, ya si le doy el visto, ya funciona el checkbox. Para Materialize el efecto es este, ¿no? Bastante interesante. Bueno, lo mismo vamos a tener que hacer para los otros campos, para presidente, gobernador e intendente. Así que simplemente lo que vamos a hacer es esto mismo que hicimos, lo vamos a hacer a su vez. Borramos las otras celdas y copiamos y pegamos
1, 2, 3 veces más. 1, presidente, gobernador e intendente. Allí tendríamos, ¿no es cierto?, todos los otros. Lo que vamos a hacer ahora es le vamos a cambiar, en vez de lista completa, acá sería presidente, acá sería gobernador y acá finalmente sería intendente. Bien, con lo cual ya me quedaría, ¿no es cierto?, todos los campos bien marcados. ¿Ven? Lista completa, presidente, gobernador e intendente. Puedo limpiar y quedarían todos con normalidad. Me quedan de esa manera porque está muy chica la pantalla, pero si la agrandamos se va acomodando mejor. ¿Ven? Bueno. Entonces allí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra primera fila, ¿no? Esa sería nuestra primera fila. ¿Cómo hacemos con los otros? Los otros partidos en sí, que solamente vamos a hacer 2 más, van a hacer copia y pega de esto, ¿no? Copy paste. Hacemos 1 y 2. Y acá lo único que vamos a cambiar es la imagen y los títulos. Entonces nos quedaría así. Acá en la alternativa se queda Macri y Quick Caption sería, ¿no es cierto?, el nombre del partido, que en este caso sería Juntos. Creo que era así. Bueno, después, ¿qué tenemos? ¿Algo más que tenía que cambiar? Sí, tengo que cambiar candidato 1, candidato 2. Esto lo tenemos que cambiar. Y aquí también sería, ¿no?, lista completa 1. El ID no es lista completa 1. Acá sería, acá corregimos, esto sería presidente 1. Recuerden que los IDs son únicos para cada campo, no pueden repetirse, si no, no dan error. Entonces serían los ID, se tienen que mantener. Lista completa 1, presidente 1, lista completa, bueno, corregir acá sería gobernador. Y aquí sería intendente 1. Acá la misma historia. Para el otro partido sería acá presidente 1. Acá sería gobernador. Perdón, acá sería lista completa 2, porque es el segundo partido. De 2. Gobernador 2. Y por último tenemos acá intendente 2. Ya tendríamos un cierto segundo candidato. Bien. ¿Qué más nos falta? Vamos con el último. Corregimos acá la fotografía. Corregimos el alternative. Este alternative que le ponemos es un texto que se va a mostrar en el caso que no se cargue la imagen. En el título, el subtítulo de la foto, lo corregimos también, ¿no? Era
Allí estaría, ¿no es cierto?, el subtítulo. Y corregimos también acá, sería lista completa 3 en este caso. Aquí sería presidente 3. Aquí sería gobernador 3. Y por último tendríamos intendente 3. Bien. Esto de momento lo estamos escribiendo todo a mano porque no tenemos un sistema, una gestión de backend que nos hace todo esto automáticamente. Todo esto de cierta manera es estático porque no todavía manejamos la parte de backend. Cuando ya manejemos la parte de backend, estos códigos se escriben de manera mucho más genérica y lo que va a hacer nuestro backend va a reescribir este código HTML en función a las necesidades que tengamos. Es decir, si ya mañana necesitamos que nuestro sistema implemente un partido político más, lo va a hacer de manera automática y no va a ser necesario que escribamos a mano o modifiquemos a mano todas estas cosas, porque justamente el backend se encarga de hacer esto, de escribir el HTML por cuenta en sí antes de que se muestre en nuestro sistema, en nuestro navegador. Nosotros, vuelvo a repetir, por el momento no manejamos el backend. Entonces es como que trabajamos esto de una manera estática, de cierta manera estática, porque también lo trabajamos con JavaScript, lo manejamos un poquito con JavaScript, pero esto está estático, es decir, este HTML no es alterable en sí como sería a través de un backend. Vuelvo a repetir eso, en un backend ya directamente el día de mañana agregamos un candidato más o agregamos un partido político más y automáticamente se va a listar ya aquí sin necesidad de que nosotros estemos escribiendo todo esto y modifiquemos a mano los subíndices, ¿no? Por el momento no nos queda otra porque no manejamos el backend, pero ya cuando lo manejemos esto se hace todo de manera automática. Bueno, nos quedaría por último, para ir finalizando, vamos a darle forma a los botones, ¿cierto? Ya tenemos que darle forma a estos botones, también lo podemos dar forma a esos botones. Estos botones simplemente le damos una clase al botón. Class, como es Materialize, es BTN la clase de botón. Y ahí automáticamente ya cambia, ¿no? El otro botón limpiar también le damos clase Enter BTN, la clase BTN, automáticamente lo cambia por la clase. Y por último, class BTN le da esa estética de botón allí. Tengan en cuenta que, como les decía, esto que está aquí, por allí queda un poco más chiquito porque, como les decía, nuestra página en sí, fíjense, está redimensionada y es muy chiquita, digamos. Lo tenemos que mostrar de cierta manera de esta forma. Bueno, vamos a ir trabajando por último la tabla final, que es en donde se van a ver los recuentos totales, ¿no? Estos recuentos, que son los que están aquí abajo, estos en el fondo no van a aparecer de momento, no van a tener nada, pero al apretar el botón realizar recuento me tiene que mostrar todos los votos que se han realizado de manera satisfactoria, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con esa tabla? Esa tabla también tiene que estar dentro de un container. El título de recuento, el subtítulo de botón de recuentos también tiene que estar dentro de un container para que quede todo redimensionado. Entonces vamos aquí, ponemos un div. Este div va a estar dentro de un container, o sea, una clase container. Y este H4, vamos a ver como un H, sí, lo dejamos como H4. El H4 lo cortamos y lo pegamos dentro de ese div que creamos, ¿no? Entonces allí ya quedó, fíjense, quedó más acomodado. Y por último, esta tabla que va a tener todos los recuentos totales, también lo vamos a meter en otro div. Vamos a crear una clase container para este div. Y cortamos
y pegamos esa tabla allí adentro. Allí quedó la tabla adentro. Fíjense que quedó el recuento allí adentro de una manera estética. Le damos un estilo a esa tabla, le sacamos el border y todo esto porque, como les había dicho, se usan para lo que es CSS, ¿no? Eso era simplemente para verlo estéticamente con el HTML puro. Y esta tabla le vamos a dar una clase. Vamos a hacer esta clase, la clase center, que haga que todos los elementos estén todos centrados. También le vamos a dar que sea blanca, porque si no queda fundido con el fondo. Y por último vamos a hacer que sea stripped. Esto de stripped, ¿qué es lo que hace? Hace que, ven, le da ese efectito intercalado de gris con blanco. Entonces queda como más prolijo a la hora de mostrarse los datos, ¿no? El div principal, este recuento de totales, por ejemplo, quedó así muy a la izquierda, lo podemos centrar. Como eso está dentro de un contenedor, fíjense que lo metimos aquí en este div, ese container lo podemos centrar y simplemente para centrar es center. Automáticamente con center le decimos que esté en el medio. De acá le podemos dar un salto de línea, un break. Entonces va a quedar un poco más separado y no tan pegado. Bueno, ya trabajamos, ¿no es cierto?, su parte, digamos, literalmente estética. Por último, lo que vamos a hacer es le damos también un poquito de sombra a esta tabla para que no quede tan pegada, ¿no? También podemos hacer eso. ¿Cómo le damos sombra? Siempre la Z menos def 4 o 5 o hasta 5 podemos darle, y allí quedó más despegada, ¿no? Fíjense que queda como despegada del final. Bueno, si agrandamos esto podemos ver finalmente cómo queda todo. La tabla no queda tan chica cuando le damos los efectos, pero ya son útiles, ¿no? Fíjense que es interesante, digamos, ahora puedo limpiar y está funcionando todo. Entonces cada vez que yo marco un voto al candidato, automáticamente me tendría que ir apareciendo acá en este recuento, en esta tabla, la sumatoria de todo esto. Si no, simplemente voy marcando, voy votando candidato y al final puedo realizar recuento final y me tendría que aparecer el total final de todos los votos que se efectuaron. Esa sería la idea principal de todo esto. Bien, gente, hasta ahí estaríamos con lo que tiene que ver con lo que es HTML y CSS, usando Materialize. ¿Alguien alguna pregunta? Si no, continuamos. Sí, justo le iba a hacer una pregunta. Sí. El título que dice voto electrónico, elecciones 2023, a mí yo le puse la sombra esa al blanca, pero me da de punta a punta, no me lo da como ahí lo mismo que en la tabla. Veo que tiene un margen. Sí. Acá vamos al título principal, sería este, voto electrónico 2023. Sí, eso. Yo le doy un contenedor, center para que esté en el medio, white para que sea blanco y blue text para que sea texto de color azul. Eso es lo que yo utilicé. A lo mejor te faltó el container. Eso es lo más probable. Sí, me faltaba ese container dentro de la clase del H2. Perfecto. Sí, gracias. Para que, si no era eso, si no te va a hacer de punta a punta, porque si no, no te lo mete así. Sí, de borde a borde, ¿no? Decía exactamente, sí. Justamente esta clase container hace eso, te lo acomoda para que quede más centrado todo, porque si no te lo ocupa de borde a borde y no queda tan bien estéticamente. Perfecto, bien. Gracias. No, gracias a vos por preguntar. Bien, gente, ¿alguna otra consulta, alguna duda? Si no,
¿Alguien lo hizo de otro color, de otra manera? ¿Quiere mostrar cómo quedó con otro color? ¿Vos, Ariel, lo hiciste con otro color o lo hiciste así con los mismos colores? No, con los mismos colores. Ah, ok. Bien. Bueno, gente, si alguien quiere compartir, si no, continuamos. Lo otro que tenemos que hacer ahora, una vez que tenemos, no vamos a terminar hoy porque en 5 minutos no lo vamos a terminar, pero tenemos que empezar a analizar, hacer el análisis básico de que cómo realizo yo el recuento de votos. ¿Se imaginan ustedes de qué manera yo podría ir contando los votos que se van realizando con este sistema? Bien, de momento una cosa que hay que tener en cuenta, yo solamente estoy trabajando con partidos políticos, pero más adelante esto se tiene que hacer escalable a que se puedan agregar muchos más partidos políticos. Eso se va a poder hacer ya cuando se trabaje, por ejemplo, con el backend. Ahora no tenemos backend, así que solamente van a ser estos 3 tristes partidos políticos y paren de contar. Así todo hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada partido político tiene características particulares que son del partido y son comunes a otros partidos políticos. Entonces, evidentemente tenemos que hablar de clases, ¿no es cierto? Entonces, así como teníamos la pizza, la clase pizza, y teníamos dentro de la clase pizza, teníamos la clase mozzarella, especial, palmito, etcétera, que tenía a su vez su precio, su peso, su ingrediente y toda la historia. Pasa lo mismo. Acá tenemos, ¿no es cierto? En vez de tener una pizza, ¿qué es lo que tenemos? En vez de una pizza, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, un partido político. Entonces tendríamos que crear una clase partido. ¿Qué cosa va a tener esa clase partido? Va a tener una foto, una lista completa, presidente, gobernador, intendente. Es decir, eso es lo que va a tener. Y va a tener ciertos métodos, ¿no? Pero inicialmente, ¿qué dato va a tener la clase partido político? Va a tener foto o nombre, foto, lista completa. Fíjense, el nombre va acá. Tendríamos la foto, el nombre, un identificador también, porque tiene que identificarse el partido con algún identificador puntual. Y tenemos, ¿no es cierto?, el identificador, el nombre, o el identificador, la foto, el nombre, la lista completa, el presidente, gobernador e intendente. Esos serían todos los, ¿no es cierto?, los atributos que tendría la clase partido. Bien, entonces vamos ahora y creamos un script. Vamos a crear un script nuevo que se va a llamar partido.js. Vamos a crear un script nuevo que se llama partido.js, y ese partido.js entonces va a tener una clase partido. La clase partido en mayúscula porque es una clase, la clase partido. Y este partido, ¿qué datos va a tener? Va a tener un identificador. Para crearse un objeto de esta clase va a necesitar un identificador, va a necesitar un nombre, una foto, una lista completa, vamos a tener un presidente, gobernador, intendente. Con esos atributos yo puedo crear la clase partido, ¿no? Va a recibir todos estos datos. Con eso voy a crear esta clase. Y luego de acá, esto lo cortamos, lo dejo acá. Bueno, vamos a cortarlo ahí después, porque si no. Entonces, tengo que crear el constructor que me va a crear esto. Entonces sería el constructor. Está tomando. Está andando mal esto. A ver, vamos a cambiar el lenguaje. No toma.
y allí cortamos y le damos al constructor, ¿no es cierto?, esos atributos para que construya un objeto de tipo partido. Bien, ¿cómo continuamos aquí? Bueno, ya tenemos la clase partido. Este va a tener un constructor que tiene que recibir un ID, un nombre, una foto, una lista completa de un presidente, un gobernador, un intendente, y decimos que this.id va a ser igual al ID que reciba, ¿no? This.nombre va a ser igual al nombre que se reciba como parámetro. This.foto va a ser igual a la foto que se reciba como parámetro. De hecho, no es que va a recibir una foto. Lo que va a recibir acá es la dirección de la fotografía en donde esté, ¿no? This.lista completa va a ser igual a la lista completa que se reciba como parámetro. This.presidente va a ser igual al presidente que se reciba como parámetro. Por último tenemos que this.gobernador va a ser igual al gobernador que se reciba como parámetro, y al último finalizamos todo como this.intendente va a ser igual al intendente que se reciba como parámetro. Bien, entonces allí creé una clase partido que va a recibir como atributos, ¿no es cierto?, un ID, un identificador del partido, el nombre del partido, una foto, o sea, la dirección web de la foto donde está alojada la foto, la lista completa, el presidente, gobernador e intendente, que van a ser variables booleanas que me van a indicar si ese checkbox está marcado o no. Van a ser true o false, etc. No se habla en sí del candidato ni nada de eso. Estamos hablando simplemente para el objeto de tipo partido de, ¿no es cierto?, de este proyecto que estamos realizando. Vamos a continuar esto en la próxima clase. Vamos a terminar la clase esta, hablando mal y pronto, valga la redundancia, la clase partido, y la vamos a implementar aquí con un arreglo que va a ir cargándose ese arreglo con cada uno de estos checkbox que están acá, y finalmente se listan al final, como lo hicimos con las pizzas y toda esa historia. Muchas gracias, gente, por participar hoy de la clase, y nos encontramos el próximo viernes nuevamente para terminar este proyecto. Que tengan una excelente noche. Nos vemos.